Uno de esta tarde vamos a hablar cómo heredar la vida eterna. ¿Cómo heredar la vida eterna? Uno de los propósitos del Evangelio, hermanos, uno de los propósitos por los cuales los seres humanos estamos en una iglesia, somos seguidores de Cristo, es debido a las promesas que el Señor ha establecido en su palabra. Dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, hay promesas, y dentro de esas promesas están las riquezas espirituales de Dios. Ahora, dentro de ese conjunto de riquezas espirituales de Dios están la paz, el amor, el dominio propio, están las bendiciones de Dios sobre la tierra. Y también dentro de toda esa lista de riquezas espirituales, una de ellas es la vida eterna. Entonces, como los seres humanos estamos conscientes de que sobre la tierra somos pasajeros, y no solamente pasajeros, sino que sabemos que hay un más allá, sabemos que tenemos un alma, y sabemos que tarde o temprano los días de los seres humanos están contados. Y como entendemos esa realidad, entonces el Señor ha logrado abrirnos los ojos para que podamos ver toda esa riqueza. Y entonces, quierase o no, los seres humanos somos ambiciosos, somos interesados, como usted quiera llamarlo, somos egocentristas, y quierase o no, ese cúmulo de promesas son las que nos atraen, son las que muchas veces nos hacen permanecer dentro de la obra de Dios, porque están esas promesas ahí. Ahora, cuando estamos dentro del Evangelio del Señor, muchas de estas riquezas espirituales se empiezan a cumplir en nuestra vida, muchas de ellas. Empezamos a tener paz, empieza en nosotros a nacer el amor, empieza en nosotros a nacer el dominio propio, empieza en nosotros, en los seres humanos que ya somos seguidores de Cristo, empieza a nacer la fe, empiezan a nacer dentro de nosotros, empieza a cumplir las bendiciones de Cristo sobre nuestra vida. Empezamos a ser bendecidos espiritualmente, económicamente, materialmente. Y entonces es ahí en donde empezamos a gozar literalmente de las riquezas espirituales de Dios. Pero a medida que estamos dentro del Evangelio y cuando estamos escuchando que el Evangelio es esto, el gozar sobre la tierra, entonces, y cuando en nuestra vida empezamos a experimentar la paz, las bendiciones terrenales y todo esto que le menciono, nosotros empezamos a ser testigos fieles de que el Evangelio del Señor es verídico, damos certeza de que se cumple sobre nuestra vida. Pero a partir de ese momento empezamos como a descuidar una de las riquezas, que es la vida eterna, una de las riquezas espirituales dentro de lo que está todo ese listado de riquezas espirituales. Una de ellas, decía yo, es la vida eterna. Ahora, por ejemplo, los pastores que se enfrascan en el evangelio de la prosperidad, que no sé si estará bien o estará mal, eso será muy propio de cada quien, pero ellos se enfocan en el evangelio específicamente terrenal. Y entonces empiezan a ser bendecidos terrenalmente hablando,
empiezan, algunos de ellos estaban en una extrema pobreza y empiezan a ser bendecidos dentro de ese evangelio, pero el problema de ese evangelio es que es un evangelio terrenal, no es un evangelio que salva, sino que esos serán personas creyentes, cristianos, que estuvieron dentro de una iglesia probablemente durante 20 años, probablemente estuvieron mucho tiempo dentro de una congregación, fueron bendecidos, tuvieron paz sobre la tierra, tuvieron amor sobre la tierra, tuvieron una excelente familia sobre la tierra, una excelente esposa, excelentes hijos, ejemplares, y con todo lo que usted pueda agregarle a ello. Tuvieron una excelente empresa sobre la tierra, tuvieron una excelente economía sobre la tierra, y todo eso fue producto de las riquezas espirituales, que una de ellas es las riquezas y las bendiciones que Dios tiene para los seres humanos que antes no las tenían. Pero el problema de ellos fue que se quedaron ahí. Y ese problema de ese evangelio es de que ese evangelio nos salva. Ese evangelio obvia la riqueza de la vida eterna. Porque el alcanzar la vida eterna conlleva otros requisitos. El alcanzar la vida eterna conlleva otros elementos. Y muchas veces, o por ignorancia o por una omisión adrede, este evangelio lo hace. Entonces lo que hacen es, se dan cuenta de que los seres humanos no estamos dispuestos a postergar nuestro yo. Y entonces cuando las personas nos damos cuenta de que los seres humanos no estamos dispuestos a postergar nuestra gratificación personal, entonces este grupo de personajes entonces dicen, mire, la iglesia no está dispuesta a pagar el precio. La iglesia no está dispuesta a eso. Entonces prediquémosles del evangelio de Dios, porque es el mismo evangelio, pero solo prediquémosles de esta parte. Y entonces, como la gente empieza a ser bendecida, empieza a tener buenas ganancias, buenos trabajos, buenos negocios, buena familia, buenos hijos, entonces como le digo, por omisión quizás se hace, o una omisión adrede, entonces quedémonos ahí. Porque si les predicamos a la gente de la vida eterna es otro rollo, dice. Es otro rollo, tiene otros elementos y la gente no está dispuesta a eso. Entonces, como no está dispuesta, quedémonos ahí. Entonces, es en ese momento en donde el problema de este evangelio es un evangelio terrenal, que vamos a vivir muy bien sobre la tierra. Como le digo, vamos a poder alcanzar muchas metas sobre la tierra, pero el día que se nos acabe el tiempo sobre la tierra, ese personaje que estuvo 20 años dentro de una iglesia, esa misma persona que fue un diácono, esa misma persona que fue un pastor, esa misma persona que fue un evangelista, y esa misma persona, ese mismo personaje que fue un fiel creyente de la palabra de Dios, va a tener problemas y serios problemas para poder tener la vida eterna, que fue uno de los propósitos por el cual estamos dentro de una iglesia y por el cual estamos dentro del evangelio del Señor. Ahora, para poder alcanzar la riqueza de la vida eterna es otro rollo. Ese es otro rollo. Y eso es lo que muy poco se toca dentro de las iglesias. Y se toca muy poco porque no es atractivo. Eso es como que yo le diga, mire, para comprar su carro, usted lo que tiene que hacer es ahorrar durante 60 meses. Usted se va a molestar con cualquiera que le proponga eso. Y más si usted tiene una tarjeta de crédito que hoy mismo usted se puede subir al carro y usted va a pagar hasta dentro de 60 meses. Entonces eso es algo totalmente en contra de la voluntad del ser humano. Usted va a decir, hermano, usted está chiflado.
si ya hoy mismo en la tarde yo me puedo subir y lo voy a pagar después? Entonces es lo mismo. En el evangelio es lo mismo. Mire, ¿para qué me va a hablar de eso si esos requisitos son difíciles? Cuesta, no está fácil cumplirlo. Entonces, por esa razón es que el evangelio de la vida eterna escasea dentro del evangelio del Señor. Ahora, aquí en este salmo encontramos la experiencia probablemente de David. Y esta experiencia viene y él empieza a cuestionar quién será las personas que podrán entrar al monte santo de Dios. ¿Quién podrá entrar a ese monte santo de Dios? Y dice, ¿quién estará en ese lugar santo? Y él llega a la conclusión de que los requisitos de los que estarán en ese monte son los que estén limpios de manos. 1, limpio de manos. 2, puro de corazón. Y 3, el que no haya elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces él llega a esta conclusión debido a una experiencia negativa que él tuvo. Una de las experiencias negativas por las cuales él llega a esta gran sabiduría y decir, mire, el único personaje que podrá entrar al monte santo de Dios son son los que cumplan estos 3 elementos. Y se los voy a decir así. Son estos personajes y estas personas las que cumplan esto, los que van a poder entrar a la vida eterna por una sencilla razón. Yo tuve una experiencia, dice acá. Y la experiencia que tuve fue en el libro que leíamos, en el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel nos cuenta y nos narra la historia verídica en el capítulo número 6 de que el arca del pacto de Dios había estado guardada probablemente más de 70 años, para que lo entendamos. El arca del pacto había estado guardada por probablemente más de 70 años en la casa de Abinadab y toda su familia. Ahí había estado guardada durante mucho tiempo. Entonces viene David, y ya que el pueblo había perdido, digámoslo así, para que lo podamos entender, la costumbre de lo que era el arca del pacto de Dios, lo que representaba el arca del pacto de Dios, y entonces viene y manda a traer el arca del pacto. Y entonces, para que, como en la idea, yo quiero enseñarles al pueblo del Señor lo que representaba y lo que representa el arca del pacto de Dios, que lo que representaba era la presencia de Dios. Y entonces la manda a traer de la casa en donde había estado guardada por más de 70 años. Y entonces usted ve ahí todo el desenlace y dice que la manda a traer, y lo que hace es que dice que pusieron el arca sobre carros nuevos. Abinadab la lleva, y empiezan todos sus hijos a llevar esta arca. Pero resulta que esta arca, en lo que la llevaban, resulta que esta arca empezó como a quererse caer. Y al quererse caer esta arca, dice que un hijo la llevaba a un extremo, el otro hijo la llevaban al otro extremo, y Usa la llevaba en otro extremo. Y cuando el arca, ya que los bueyes, uno la llevaba adelante, el otro a otro lado, el otro al otro lado. Pero para que lo entendamos, cuando los bueyes llevaban esto, los bueyes como que tropezaron. Y en ese momento que tropezaron, lo que sucedió que fue Usa era una persona de las que habían tenido durante 70 años el arca, con Abinadab. Entonces Usa toca el arca, y como toca el arca, ahí mismo cae muerto. Y entonces, a partir de este escenario de muerte, y tienen que enterrar a Usa, y después que entierran a Usa, entonces viene, imagínense, ver un muerto y yo ser el causante del muerto, porque yo mandé a traer el arca. Y entonces empieza David a preguntarse por qué había caído ese muerto ahí. Si Abinadab era los que habían tenido durante 70 años esa arca, todos sus hijos la llevaban,
El arca la habían puesto sobre carros nuevos, no la habían puesto sobre carros viejos. Y empieza un montón de cuestiones y preguntas sobre por qué había habido esa muerte. Y entonces David se sentía culpable de todo esto. Y entonces empieza todo el desenlace de que por qué razón había ocasionado esta muerte. Pero si usted se va específicamente rapidito ahí y me ayuda a leerlo en Números 4:15, vea usted en Números 4:15, váyase un poquito ahí atrás para que podamos entender todo este desenlace. En el libro de Números 4:15 dice: cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. No tengo mucho tiempo para explicárselo, pero para que lo podamos entender. O sea, las reglas del juego de Dios eran de que esa arca primeramente no podía ir sobre un carro nuevo. La regla de Dios que había establecido Dios mucho antes, usted puede verlo ahí en el libro de Números, era específicamente que eran los levitas. Eran los levitas, sobre los hombros de los levitas era que podía ir exclusivamente esa arca. No podía ir sobre carros nuevos, ni carros viejos, ni carros de oro. Uno. Y dos, que en ningún momento ninguno de ellos podía tocar, porque en el momento que se tocara, ellos iban a morir, probablemente. Y entonces eso fue lo que sucedió acá. Y entonces eso fue lo que ocasionó la muerte. Entonces, pero en este momento David se sentía culpable de lo que había pasado, porque había ocasionado la muerte por andar queriendo enseñarle al pueblo lo que tenía que enseñarles, pero resulta que ocasionó la muerte de Usa. Pero al ver todo este escenario, hermanos, lo que vemos acá, no vemos algo sencillo, no vemos algo así como algo simple para que lo podamos entender, sino que usted empieza a ver algo complejo, algo sumamente complejo para cargar un arca. Y usted empieza a ver todo el reglamento que había que cumplir, porque si no se cumplía ese reglamento, todo ese reglamento, lo que iba a suceder era que iba a pasar lo que ya se había establecido sobre la palabra de Dios. Entonces, cuando me transporto a esto, porque el salmista, capítulo número 24 del libro de Salmos, es el mismo salmista el que escribe esto. Y entonces dice: miren, fíjense, les voy a contar, yo he llegado a esta conclusión de que miren, ustedes pueden ser bendecidos sobre la faz de la tierra, pueden ser unos grandes empresarios, pueden tener una gran familia, pueden ser sus hijos ejemplares, todos pueden alcanzar muchas cosas sobre la tierra, y pueden tener paz, pueden tener amor, pueden tener gozo. Pero si ustedes específicamente quieren alcanzar la vida eterna, ese es otro rollo. Y yo les voy a contar la historia que a mí lo que me pasó como David fue que yo, por andar haciendo esto, me pasó que ocasioné la muerte de Usa. Mandé a traer el arca, la pusieron, entonces empieza una confusión entre David. David se sentía culpable, pero el problema era que Usa sabía sobre que Usa estaba consciente, porque él entendía, era un levita, y él entendía que no se podía sobre un carro nuevo. Y entonces el mismo Usa, el mismo Abinadab y sus hijos debían de haberle dicho a David: mire, señor rey, esto no se puede en carro nuevo, esto tenemos que llevarlo nosotros en nuestros hombros, y no se le vaya a ocurrir tocarlo porque nos vamos a morir. Pero usted ve que nada de eso se hizo. Entonces viene David y dice: después que a mí me pasó esto, que yo maté a este hombre, pero después dice: no, porque él también era culpable, porque él tenía que haberme dicho, pero yo me sentí culpable porque yo fui el que mandé a traer el arca. Y entonces había ahí una complejidad.
quién era el culpable de la situación. Pero al ver esta situación, entonces después que me pasa esto a mí, yo les recomiendo a ustedes, seres humanos que están en el Evangelio, y dice, ustedes, seres humanos que estamos en el Evangelio, sería la palabra, y que son aspirantes, porque todavía no hemos podido entrar. Entonces, ustedes que son aspirantes sobre la tierra y que su anhelo es estar en el monte santo de Dios, yo les recomiendo y digo y llego a la conclusión que los únicos que podrán entrar al monte santo de Dios son los que cumplan estos requisitos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Cuáles requisitos? Dice él. El primero lo establece acá: el que sea limpio de manos. El que sea limpio de manos será el que va a poder subir al monte de Dios. El que sea limpio de manos es el que va a poder entrar a la presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando usted se muera. Cuando nos muramos. Cuando usted se muera, entonces, si usted está en una iglesia porque su intención es heredar el reino de los cielos y es estar en la presencia de Dios, que creo que ese es uno de los propósitos de toda la iglesia y de todos los que estamos dentro de una iglesia y dentro del Evangelio de Cristo, que el día que nosotros nos muramos estemos en la presencia del Señor. Pero dice acá que el que va a estar en la presencia del Señor es específicamente el que sea limpio de manos. Ahora, ese limpio de manos, ahí hay mucha tela que cortar. ¿Quién es el limpio de manos? Ahí yo puedo juzgarlo, como muchas veces nosotros hacemos, y lo puedo aplanar a usted y decirle: mire, usted, hermano, no es un limpio de manos porque usted hace esto y esto otro. Y lo puedo condenar. Pero la limpieza de manos no parte de lo que yo le diga y de lo que yo lo condene. La limpieza de manos parte de que usted en su interior sepa qué es limpieza de manos. Uno, definamos qué es la limpieza de manos. ¿Qué es ser limpio de manos? Podríamos decir que ser limpio de manos es toda aquella persona que no le hace daño al prójimo. Entonces, cuando yo con mis actitudes, con mis conductas, con mis palabras, yo estoy continuamente ofendiendo al prójimo, continuamente dañando al prójimo, continuamente humillando al prójimo, entonces puede ser que yo pueda ser un gran pastor, puede ser que yo sea un gran diácono, puede ser que yo sea un gran evangelista, puede ser que yo sea un gran creyente que tenga 30 años dentro de alguna iglesia o dentro de algún ministerio, pero el día y gocé, como le digo, de todas las promesas de Dios sobre la vida. Fui exitoso en mis empresas, fui exitoso con mi familia, todos mis hijos ejemplares, todos mis hijos esto otro, exitoso en esta otra área, en la sociedad acá, un creyente ejemplar, pero no fui limpio de manos. Y si no fui limpio de manos, entonces dice David acá: pongan las barbas en remojo, porque los limpios de manos son los que no podrán entrar al monte santo de Dios. Entonces muchas veces el evangelio se ve así como así, se ve así. Pero aquí usted ve que hubo la muerte de una persona. Y eso lo podemos ejemplificar como cuando se viaja. Usted ve los requisitos para entrar a Estados Unidos, podemos decirlo. Vea todos los requisitos. Nos ponen una visa, pero antes de esa visa tenemos que comprobar este requisito, este otro requisito y este otro requisito. Y después que nos dan la visa, si es que nos la dan, entonces después
cuando entramos al aeropuerto no significa que vamos a entrar a Estados Unidos. El agente que está ahí, de ahí mismo puede regresarnos para nuestro país y cancelarnos la visa. No significa que vas a entrar. Y eso lo comprenden todos los que han tenido esa situación, porque la gente dice, ya tengo la visa, pero ahí en la frontera, ahí en la aduana, el agente que nos atiende, ese agente tiene la facultad para regresarnos. Y no solamente regresarnos, en algunos casos los regresan y en otros casos, me recuerdo de un amigo que lo que hicieron fue cancelarle la visa de 10 años que tenía, se la cancelaron ahí mismo. Y me dice, y lo más duro, me dice, es que me esposaron de pies, de manos, y me metieron a un cuarto toda la noche con el aire acondicionado. Estaba la temperatura bajo cero y le metieron con un aire acondicionado fuertísimo, y por eso estoy malo, le dio asma y de los pulmones. ¿Qué le quiero decir con todo eso? O sea, mire, y si yo soy residente, igual. O sea, no se tiene la garantía de que usted va a pasar. Mire, es que ya compré el boleto y lo compré en primera clase. Eso no significa nada. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Si para entrar a un país y para poder estar en ese territorio hay tantos requisitos, ahora póngase a pensar qué significa entrar al monte santo de Dios. Entonces dice acá el salmista, dice, miren, después de que yo fui el causante que por mi culpa se murió Usa, yo les digo algo, y lo que les digo es que el que va a entrar al monte santo de Dios, el monte santo de Dios ahora representa a Cristo en nosotros, representa la vida eterna, representa el cielo, representa el reposo de Dios. Entonces, solo los limpios de manos. Ahora, referente a este aspecto, también cometemos otro error. Y el otro error que cometemos es que nos enfrancamos en la limpieza exterior. Entonces dice el hermano, yo he leído este versículo, yo lo he leído. Y como he leído este versículo, entonces me voy a cuidar de ser limpio de manos. Pero nos enfrascamos en la limpieza exterior. Y en la limpieza exterior, entonces, empezamos a fingir muchas cosas. Empezamos a fingir muchas cosas. Por ejemplo, empezamos a fingir cuando damos. Y damos porque la gente nos vea, pero no hay dentro de nuestro corazón, del interior de nuestro corazón, nosotros no lo hacemos porque estamos limpios, sino que lo hacemos porque la gente va a hablar de nosotros. Lo hacemos porque que no digan. Entonces nos enfrascamos, ese es otro error, y nos enfrascamos en la limpieza exterior. Y hay mucha tela que cortar dentro del evangelio, y por eso es que la gente, el inconverso natural, muchas veces mucha iglesia está desprestigiada, porque esas son las conductas que ven las personas que vienen a la iglesia, pero lo que hacen es una limpieza exterior. Entonces, después de que salen de la iglesia, siguen igual o peor. Entonces, ese es otro error. Entonces, ese es un problema, andar fingiendo las cosas. Por ejemplo, si a usted no le nace dejar de tomar, siga tomando. No finja eso. O sea, si a usted de su corazón usted se siente obligado. Ay, mire, hermano, yo ya no voy a tomar cervezas, ni voy a tomar whisky, ni ya no voy a hacer esto porque mire cómo la gente habla cuando yo voy a la iglesia. No se preocupe por lo que la gente hable. No se preocupe por lo que la gente diga. No se preocupe por lo que el pastor diga. No se preocupe de eso. Lo más recomendable es que usted siguiera ahí. Pero si usted realmente le interesa la vida eterna, usted tiene que preocuparse por la limpieza interior, no fingir las cosas, porque en el momento que usted la está fingiendo, entonces se está metiendo usted mismo el cuchillo. ¿Y cómo se lo está metiendo? Usted se está dando terapia a usted mismo. Uno de los grandes errores
y de los errores más garrafales que puede cometer el ser humano es engañarse a uno mismo. Ese es el peor error. El peor error que usted puede cometer sobre la faz de la tierra es engañarse a uno mismo. Ese es el peor error. Y por eso nos resistimos a pesarnos todos los días. Porque no nos queremos dar cuenta de nuestra realidad. Nos queremos seguir dando terapia. Por eso nos resistimos continuamente a nuestra realidad económica. Porque nos queremos seguir dando, como decimos en buen salvadoreño, terapia. Porque nos resistimos. Y ese es el peor error que un ser humano puede cometer sobre la faz de la tierra: engañarse a usted mismo. Entonces, desde ese momento, pero el problema es que uno cree que engaña a la gente. Y no está engañando a la gente, se está engañando a usted mismo. Porque el que va a tener problemas para entrar a la vida eterna va a ser usted. Entonces no puede haber un fingimiento de amor. Ay, voy a sonreír porque los hermanos se van a molestar conmigo. No, sonría mejor. Dice acá que limpio tiene que ser limpio de manos, puro de corazón. Ahora, el segundo elemento dice pureza de corazón, un corazón sincero. O sea, un corazón sincero, un corazón nuevo. Y eso literalmente no se lo puede dar una iglesia. Eso literalmente no se lo puedo transmitir yo de aquí para usted y insertarse. Eso es una decisión que nace del corazón. Y esa decisión se la pone Dios. Le dijo el Señor a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. O sea, hay que tener un nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento, ¿de dónde viene? Ese nuevo nacimiento no viene de lo que me digan. Ese nuevo nacimiento viene de que uno empieza a tropezar con la misma piedra, como decía que alabanza. Y entonces usted empieza y dice: voy a dejar de tomar. Y lo logra 3 días y se vuelve a caer y se vuelve a tropezar con la misma piedra. Dice usted: voy a dejar de mujerear, y lo logra 1 mes, lo logra 1 año y vuelve a caer. Y entonces usted vuelve a tropezar con la misma piedra. Y entonces se da un golpe y se da otro golpe y se da otro golpe. Pero como usted ha leído que el evangelio es un nuevo nacimiento, entonces usted viene y va al Señor y le dice: Señor, ayúdame, yo necesito un nuevo nacimiento. Este cuerpo viejo me lleva a esta otra situación y me hace caer continuamente. Yo necesito que me cambies la mente, que me cambies el cuerpo, que me cambies el espíritu, porque yo ya no quiero fallarte. Y entonces el Señor viene, al ver esa súplica, al ver esa humillación, entonces te cambia el chip. Y entonces en aquel mismo hombre mujeriego inserta otro hombre diferente. Y entonces ese hombre diferente ya no finge, ya es del interior que nace. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el segundo requisito es pureza de corazón. Y la pureza del corazón solamente puede venir cuando yo me golpeo y le pido al Señor un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. 3. El versículo número 3 dice, lo leemos acá, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en tu lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Este requisito está campeón, mano, y bien campeón. El que no ha elevado, dice, lo volvamos a leer, dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea que los seres humanos continuamente amamos ciertas cosas, y esas cosas que amamos las volvemos ídolos y nos enraizamos a ellas. Entonces
el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces el Señor, para probar a Abraham, si no estaba en esta posición, entonces viene el Señor y le dice: mire, vas a matar a tu hijo, lo vas a matar y lo vas a entregar. Y entonces aquel hombre sabía, que el patriarca sabía que era su heredero y esto y lo otro. Y vea cómo lo pone el Señor. Vamos a ver si este hombre no ha elevado su alma a cosas vanas. Vamos a ver si este hijo no está en esa posición mía. Vamos a ver, lo vamos a probar. Vení, vas a matarlo. Y usted ve la convicción de ese hombre. Entonces, cuando una persona, usted que me escucha, cuando una persona no da sus diezmos, no da sus ofrendas, Dios es el mejor socio. Y es el mejor socio por algo, porque nosotros hemos hecho una sociedad con Dios. Y esa sociedad que nosotros hemos hecho, si usted va donde un abogado y le dice: mire, fíjese que yo creo que donde un notario, yo quiero fundar una sociedad. Entonces le va a decir el notario, le va a decir: mire, para hacer una sociedad se necesitan 2 personas, usted solo no puede, por lo menos aquí en El Salvador. En otros países sí, pero aquí en El Salvador necesita 2 personas. Vaya a conseguir ese otro. Entonces, ya que usted lo trae, y el otro que lo trae le dice: ¿y usted qué va a poner? Le dice: vamos a ir raja y raja, mitad cada uno. Yo voy a poner 10 pesos y el otro 10 pesos. Vamos a hacerla, vamos a mitad cada uno. Pero aquí la situación es que en esta sociedad que se hemos hecho con Dios, que Dios la ha hecho con el ser humano, entonces viene Dios y dice: vamos a hacer una sociedad, pero Dios, voy a poner el 100%, todo, completo. ¿Y yo qué voy a aportar? Dice el hombre. Nada, porque vos no puedes aportar nada, porque ¿qué tenés? No tenés vida, la vida te la he dado yo. Salud yo te la he dado, todo te lo he dado yo, o sea, nada es tuyo. Entonces no puedes aportar nada. Entonces viene el Señor, y entonces pero mira, vamos a hacer algo para que veas que vamos a probarte. Te voy a dar a vos el 90% de todo lo mío. Y te lo da, pum, y te lo pasa a tu nombre. No de boca, te lo pasa a tu nombre. Y viene Dios y te dice: me voy a quedar con el 10, yo. Pum, se queda con el 10. Entonces, cuando un creyente, usted que dice que ser creyente y no da sus diezmos, donde usted se congrega, y usted no da sus diezmos, entonces dice acá que el tercer elemento para poder entrar al reino de Dios y tener la vida eterna es una persona que no haya elevado su alma a cosas vanas. Entonces, eso lo que significa es que si Dios ahora o mañana, a través de un sueño, te diría: a ti que me escuchas, mira, necesito que vendas tu casa toda, completa, y la vayas a dar a la Cruz Verde, tendríamos que hacerlo. Si Dios ahora se te aparece en la noche, a tú que me escuchas, y te diría el Señor: mira, necesito que hagas esto, vendas todo lo que tengas y lo des a la Cruz Verde, tendríamos que hacerlo, porque si no, entraríamos en esta posición. Entonces nuestro corazón estaría sobre las cosas vanas, y el requisito para entrar al Monte Santo, ¿qué es? Un ser humano que no haya elevado su alma a las cosas perecederas. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, uno personalmente, cuando entiende este tercer requisito, ¿y de dónde? ¿Y de dónde lo va a cumplir uno? Pues si nosotros estamos enraizados a la tierra. Entonces lo más lógico y lo más inteligente es dar eso poquito que Dios nos pide. Vea, 3 elementos: limpieza, pureza de corazón, y 3, que no haya nada vano. Cambiemos, que no sea la casa, que te diga como Abraham: me vas a dar a tu hijo. Ahí se vería si realmente nosotros. Entonces mucha gente va a tener serios problemas, hermanos. Serios problemas, graves problemas,
si uno no se apega lo más posible a la palabra de Dios, va a vivir bien sobre la tierra. Va a tener una buena empresa, va a ser exitoso sobre la tierra, va a tener un buen carro, una buena mansión, una buena casa, buenos hijos, buena esposa, buen esposo, pero el día que usted se muera, probablemente no pase la frontera. ¿Por qué? Es claro la Biblia. Los adúlteros, búsquenlo. Los fornicarios, pum, y pum. ¿Y para qué le sigo mencionando más? Ahí está en la Biblia. No tendría yo que estarle diciendo estos, usted mismo, si usted le interesa, pues sí le interesa. Ahora, si usted le interesa la buena vida sobre lo terrenal, no se preocupe, pues, o sea, viva bien aquí, sea un buen creyente aquí, pum, pum, pum. Pero el día que usted se muera, no esté pidiendo vida eterna. El día que usted se muera, feliz y contento, como dijo aquel, al lago de fuego. Porque usted entiende, pues usted está contento porque no quiso cumplir el requisito. Entonces uno debe de entender sobre qué está parado. Entonces cuando uno entiende que los requisitos son estos, y estos. Entonces, ahora, si a nosotros, si a usted que me escucha le interesa, si a usted le interesa, por eso le digo, uno tiene que definir qué le interesa. ¿Le interesa la vida eterna, sí o no? Si me interesa la vida eterna, aquí están los elementos. Pero si no te interesa la vida eterna, también está el evangelio terrenal. Como te digo, vas a vivir muy bien, súper bien. Pero el día que mueras, no te vayas a quejar que no vas a la vida eterna. Quisiera decirte, mira, no te preocupes, así como estás. El problema es que después me vas a echar culpa a mí. Y ahí sí no te lo puedo decir porque en esta parte no puedo aflojarla de lo que establece la palabra de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta noche.